Hay lugares en los que detonar una bomba nuclear ya es una idea terrible. Y luego está el espacio, donde la catástrofe no solo se multiplica, cambia de naturaleza. Porque allí arriba no hay techos que se derrumben, ni ciudades que ardan de inmediato, ni una onda expansiva que se pierda entre edificios. Lo que hay es algo mucho más silencioso, mucho más elegante y precisamente por eso mucho más peligroso. Un pulso invisible capaz de apagar un continente entero. ¿Cómo puede una explosión ocurrida a decenas de miles de kilómetros sobre nuestras cabezas convertirse en una amenaza para un país a ras de suelo? A finales de los años 50 y principios de los 60, en pleno corazón de la Guerra Fría, esa pregunta dejó de ser teórica. Estados Unidos empezó a mirar el espacio como un campo de batalla posible, una especie de tablero negro donde cada movimiento podía alterar el equilibrio entre Washington y Moscú. No era una simple fantasía militar. En aquella época, la carrera espacial apenas comenzaba. Los misiles intercontinentales eran la obsesión de ambos bandos y el miedo a un ataque sorpresa convertía cualquier ventaja tecnológica en una tentación irresistible. Si una bomba nuclear explotaba muy alto sobre la Tierra, no solo podía destruir, también podía cegar, quemar y desorientar sistemas electrónicos enteros sin necesidad de tocar el suelo. Esa era la promesa, y también la amenaza. La idea defensiva parecía sacada de un laboratorio de pesadillas. Usar una detonación nuclear en la alta atmósfera para generar un pulso electromagnético tan intenso que inutilizara la electrónica de los misiles soviéticos. Y aquí está el detalle que lo vuelve aún más inquietante. Un misil balístico intercontinental no cruza el cielo como un avión comercial. Sale disparado, asciende a través de la atmósfera, entra en el espacio y luego vuelve a caer siguiendo una trayectoria brutalmente precisa. Si ese recorrido atravesaba una zona saturada de interferencia electromagnética, la bomba podía arrancarle el cerebro al proyectil en pleno vuelo. No hacía falta destruir el acero, bastaba con freír los circuitos, dejar ciego el sistema de guiado y convertir un arma de precisión en un trozo de metal cayendo del cielo. Pero la historia no terminó ahí, porque había una segunda teoría, todavía más ambiciosa y mucho más extraña. Para entenderla hay que mirar hacia el interior de nuestro planeta. La Tierra no es solo roca y océano, es también una enorme máquina magnética. En su núcleo interno hay una esfera sólida de hierro, comprimida por presiones inimaginables, y alrededor de ella gira un océano de metal líquido en el núcleo externo. Ese movimiento funciona como un generador colosal, una dinamo planetaria que produce el campo magnético terrestre. Ese campo no se queda quieto. Se extiende hacia el espacio en arcos, anillos y capas invisibles, como si la Tierra estuviera envuelta por una cáscara magnética que la protege de parte del viento solar y de partículas cargadas que de otro modo nos bombardearían sin descanso. Y aquí es donde la imagen se vuelve casi surrealista. Nuestro planeta parece una cebolla cósmica, con capas de protección magnética superpuestas desde la superficie hasta cientos de kilómetros de altura. Esa estructura no es una curiosidad académica. Es una de las razones por las que la vida existe aquí y no se ha visto barrida por una tormenta permanente de radiación. Las partículas cargadas del Sol quedan atrapadas en esas líneas invisibles y en ciertos puntos se curvan hacia los polos. Por eso el cielo se enciende con auroras, esas cortinas verdes y violetas que parecen pintadas con electricidad. Lo que vemos como belleza es, en realidad, una demostración visible de una guerra invisible entre partículas y magnetismo. Entonces surge la pregunta más peligrosa de todas. ¿Qué pasaría si una bomba nuclear imitara al Sol dentro de ese sistema? La respuesta, al menos en teoría, era escalofriante. Una detonación termonuclear en la alta atmósfera podía producir una nube de partículas cargadas, un caos electromagnético equivalente a encender un sol diminuto por una fracción de segundo. Si esa explosión se producía dentro del campo magnético terrestre, las partículas no se dispersarían sin más. Serían capturadas, guiadas y concentradas por las líneas del campo. En las capas exteriores podrían quedar atrapadas como limaduras en torno a un imán gigantesco, y en las interiores, ese mismo fenómeno podía rebotar el efecto hacia latitudes más bajas, alcanzando zonas que, en plena Guerra Fría, se pensaban seguras. No era solo una explosión sobre la cabeza del enemigo, era una manera de convertir la propia Tierra en un arma de alcance planetario. De ahí nació la lógica militar más perturbadora. Si una bomba se hacía estallar estratégicamente sobre una zona del océano, el pulso electromagnético podría viajar por esa arquitectura invisible y descargar su golpe sobre las defensas soviéticas. No se trataba tanto de destruir físicamente una ciudad como de dejar inútiles los radares, los sistemas de alerta temprana y los circuitos que debían detectar una represalia. En otras palabras, una sola detonación, ubicada con suficiente precisión, podía abrir una brecha en el escudo tecnológico del adversario. Y en los años de la Guerra Fría, cuando cada segundo contaba, eso equivalía a ganar o perder el mundo. Claro que todo esto, en esa época, seguía siendo una mezcla de hipótesis, miedo y ambición científica.
La única forma de saber si funcionaba, hacerlo de verdad. Eso fue exactamente lo que impulsó algunos de los experimentos más extraños y arriesgados de la era atómica. A finales de los años 50, las pruebas nucleares en alta mar y a gran altura estaban a la orden del día, como si el planeta entero hubiera aceptado convertirse en un laboratorio. Entre abril y agosto de 1958, el ejército estadounidense llevó a cabo decenas de ensayos dentro de una serie de operaciones en el Pacífico, en un conjunto remoto de islas tan diminutas que apenas aparecen como manchas perdidas en un mapa. Lugares donde el horizonte parece vacío, pero donde el cielo se convirtió en el escenario de la obsesión humana por medir lo imposible. Entre esos ensayos hubo 3 detonaciones en altura, y una de ellas ya parece una idea lo bastante absurda como para no haber salido nunca de un despacho militar. Una bomba nuclear de 1.700 toneladas de TNT equivalente fue fijada a un globo aerostático y enviada hacia las capas superiores de la atmósfera. Sí, un globo. No un misil, no un cohete orbital, un globo. Antes de llegar a ese punto, el ejército había pasado 2 años preparándose y había lanzado decenas de globos de prueba para comprobar cómo reaccionaban al viento, a la presión y a la altura. La guerra moderna, en ocasiones, tiene algo de ciencia exacta y algo de feria temeraria. Y esta vez, ambas cosas iban a explotar juntas. El lanzamiento se realizó desde un portaaviones estadounidense cerca de Bikini, en la mañana del 28 de abril. A las 11:25, el globo ya estaba en el aire. Ascendió hasta una altitud aproximada de 85.000 pies, cruzando una zona donde la presión es tan baja que el cielo se oscurece y el margen de error se vuelve minúsculo. Después vino la detonación, una explosión deliberadamente pequeña en comparación con los monstruos nucleares de la época, pero enorme en consecuencias potenciales. La gran incógnita no era la destrucción visible. Era otra, mucho más inquietante. ¿Cuánta fuerza electromagnética podía generar una bomba al estallar tan arriba, tan lejos, tan cerca del borde del espacio? Nadie sabía todavía que esa pregunta abriría una puerta que ya no se podría cerrar. Las mediciones tomadas desde el barco Yuki confirmaron algo que sonaba casi increíble. El pulso electromagnético generado a gran altitud podía superar en más de 1000 veces al de una explosión idéntica cerca del suelo. Y por aterrador que pareciera, ese era exactamente el efecto que el ejército estaba buscando. No querían solo una detonación, querían saber qué le ocurría a un arma nuclear cuando se soltaba en la frontera misma del espacio. Así que siguieron adelante, como si ya hubieran abierto una puerta que no pensaban cerrar. El siguiente paso fue todavía más ambicioso. El globo quedó atrás y fue sustituido por un cohete Redstone, mientras la potencia de la carga subía hasta 3,8 megatones. Además, el escenario cambió. Ya no bastaba una zona remota cualquiera, hacía falta un punto aislado hasta el extremo, y ese lugar fue el atolón Johnston, al oeste de Hawái, un puñado de tierra perdido en medio de un vacío oceánico, donde la distancia no era una casualidad, sino una necesidad. El lanzamiento de TIC se produjo a las 11:47 de la noche del 31 de julio. La ojiva explotó a 76 kilómetros de altura, o 43 millas. No era el espacio profundo, pero sí una cota lo bastante absurda como para hacer que la Tierra pareciera diminuta. El problema fue que el sistema de guiado del misil estaba mal programado. En lugar de dirigirse hacia el océano, TIC estalló directamente sobre Johnston y durante un instante apareció en la atmósfera un sol en miniatura, tan intenso que pudo verse desde Hawái a unos 800 kilómetros de distancia y permaneció suspendido en el cielo durante casi media hora. No era una simple luz, era una presencia. Una cosa inmensa, blanca, imposible de ignorar. El calor fue tan brutal que provocó quemaduras solares en militares a bordo del buque Johnston, y como si eso no fuera suficiente, dejó fuera de servicio la comunicación de alta frecuencia en todo el Pacífico durante 8 horas después de la explosión. Una sola bomba, relativamente pequeña dentro de los estándares del arsenal nuclear, bastó para mostrar que el espacio no amortigua el horror, lo amplifica. Y aún así, no se detuvieron. Si algo había quedado claro, era que querían repetir el experimento, pero esta vez con más control, o al menos con la ilusión de tenerlo. El siguiente intento recibió el nombre en clave de Orange, y se llevó a cabo el 11 de agosto. Otra bomba de 3,8 megatones montada sobre un Redstone, pero con una diferencia crucial. Explotó a 43 kilómetros de altura, o 27 millas. El efecto fue mucho menos espectacular que el de TIC. El destello apenas permaneció visible unos 5 minutos y no provocó interrupciones serias en las comunicaciones. Esa comparación resultó reveladora, porque demostraba algo que hasta entonces seguía midiéndose casi a ciegas.
La altura no solo cambia la apariencia de una detonación, también altera de forma drástica la forma en que la energía interactúa con la atmósfera y más tarde con la radiación residual. Y todavía quedaba mucho por descubrir. Harían falta varios años de planificación antes de que el ejército estadounidense estuviera realmente preparado para emplear armas nucleares en el espacio de una forma que pudiera estudiar con cierta metodología. Ese momento llegó con la Operación Fishbowl en 1962, el mismo año en que la crisis de los misiles en Cuba estuvo a punto de arrastrar al planeta a un abismo irreparable. Probablemente fue una coincidencia. O tal vez una coincidencia muy propia de aquella época, en la que las decisiones más arriesgadas parecían acumularse una tras otra, como si el mundo entero estuviera jugando con cerillas junto a un depósito de combustible. La operación no era simplemente una competencia más en la carrera armamentística de la Guerra Fría. Era el resultado de una colaboración entre los militares, la Comisión de Energía Atómica y la Agencia de Apoyo a la Energía Atómica del Departamento de Defensa. El objetivo era seguir explorando el potencial de los pulsos electromagnéticos de gran amplitud, la manera en que la radiación de una explosión interactuaba con las líneas del campo magnético terrestre y, sobre todo, el efecto de todo eso sobre las comunicaciones por radio. Para vigilar los ensayos, se desplegaron numerosas estaciones en tierra y en el aire alrededor de las zonas previstas, además de observadores en el hemisferio sur, en el área de las Islas Samoa, conocida durante aquellos ensayos como la región conjugada sur. La teoría sonaba casi elegante. Los restos ionizados liberados por una explosión sobre Johnston, en el hemisferio norte, podrían acoplarse al campo magnético que conecta esa zona con Samoa y producir una especie de aurora artificial, un puente luminoso entre dos regiones insulares separadas por miles de kilómetros. Ciencia, sí, pero ciencia hecha al borde del desastre. Cuando se revisan los resultados reales de Fishbowl, lo que aparece no es un triunfo impecable, sino una secuencia irregular de aciertos parciales, fallos técnicos y sorpresas incómodas. Es asombroso lo a menudo que se equivocaban incluso cuando ya estaban manipulando armas capaces de alterar la ionosfera. Y visto con distancia, el simple hecho de que tantos ensayos terminaran sin una catástrofe mayor parece casi una casualidad histórica. El primer experimento previsto fue Bluegill, el 2 de junio de 1962. La ojiva se lanzó desde Johnston a bordo de un cohete Thor justo después de la medianoche. En cuestión de segundos, desapareció del alcance del radar. De modo que en tierra comprendieron algo tan simple como inquietante. Acababan de enviar un arma nuclear hacia el espacio, pero no sabían exactamente dónde estaba. Por fortuna el sistema de interrupción del vuelo seguía activo, así que el misil fue destruido antes de completar su trayectoria. Eso no significa que la bomba explotara. Permaneció en modo seguro y acabó cayendo al océano como un proyectil muerto, una masa peligrosa que por una vez no llegó a cumplir su función. La segunda tentativa recibió el nombre de Starfish. Ocurrió pocas semanas después, el 19 de junio, con otro Thor lanzado desde Johnston. Esta vez el cohete voló 59 segundos antes de que fallara el motor, se desintegrara a unos 30.000 pies de altitud y esparciera sobre la isla y las aguas circundantes restos contaminados con plutonio. Era el tipo de accidente que convertía una operación secreta en un problema persistente, porque la dispersión radiactiva no entiende de fronteras ni de excusas. Aún así, y pese a los tropiezos, los militares siguieron adelante con Starfish Prime el 9 de julio. En esa ocasión, el plan era llevar una carga termonuclear de 1,4 megatones hasta unas 250 millas, o 400 kilómetros, sobre la superficie terrestre, donde la detonación produciría un ataque nuclear en pleno espacio. Y lo conseguirían. Ese ensayo pasó a la historia como la mayor prueba de armamento nuclear jamás realizada fuera de la atmósfera. Pero la belleza aparente del fenómeno fue precisamente lo que lo hizo más inquietante. En el vacío, una explosión nuclear no se parece al hongo monstruoso que asociamos con estas armas. No hay polvo que levantar, así que no aparece la clásica columna en forma de Z, no hay oxígeno que alimente un incendio. Sin embargo, la luz sigue siendo brutal. Desde el punto de detonación se expande como una esfera perfecta, casi limpia, y después comienza a deformarse en los bordes, desplegando unos filamentos cortos y retorcidos que recuerdan a tentáculos marinos o a un cactus abierto por la mitad. A primera vista parece hermoso, a segunda resulta insoportable. Y el pulso electromagnético de Starfish Prime fue mucho más potente de lo que los científicos esperaban, tanto que saturó la mayoría de sus instrumentos y los dejó prácticamente inservibles, como si el propio experimento hubiera desbordado la capacidad humana para medirlo. Todo lo que se pudo concluir con certeza es que la lectura superó el máximo que los aparatos estaban diseñados para registrar. Esa fue la lección más dura de todas. Cuando empujas una explosión nuclear hacia el espacio, no solo lanzas energía, también revelas lo poco preparados que estabas para entenderla. La descarga electromagnética fue tan brutal que alcanzó incluso a las Islas Hawái,
situadas a unos 900 kilómetros de Johnston, y convirtió una región entera en un laboratorio de caos. Faroles callejeros fuera de servicio, alarmas disparadas sin motivo, líneas telefónicas dañadas como si hubieran sido mordidas por un gigante invisible. Y eso fue solo el comienzo, porque el cielo también empezó a comportarse de una forma que nadie esperaba. Después de la explosión, aparecieron auroras intensísimas no solo en la zona del estallido, sino también en la región magnéticamente conectada del sur, cerca de Samoa. En realidad, una franja enorme del Pacífico quedó encendida por resplandores que iban desde el extremo sur de la región conjugada, cruzaban el punto de la detonación y se extendían hasta la parte norte de la región opuesta. Aquello confirmó de forma espectacular una teoría que hasta entonces era casi abstracta. Las partículas cargadas de una explosión nuclear no se quedan quietas, sino que viajan a lo largo de las líneas del campo magnético terrestre como si siguieran raíles invisibles. Y como si la noche quisiera recordar el golpe durante más tiempo, se informó de que un resplandor residual permaneció varios días suspendido sobre Johnston, quieto, fantasmagórico, imposible de ignorar. Pero lo más inquietante ocurrió más arriba, en la frontera entre la atmósfera y el vacío. Los electrones de altísima energía generados por la detonación quedaron atrapados por el campo magnético de la Tierra y construyeron, de forma artificial, un cinturón de radiación interno alrededor del planeta. No era una metáfora, era una nueva amenaza envolviendo el mundo. La intensidad de esas partículas en la baja órbita terrestre aumentó de manera descomunal, por varios órdenes de magnitud, y en cuestión de días, 3 satélites quedaron inutilizados. Hay que imaginar lo que significaba eso en 1962, cuando el espacio apenas estaba empezando a poblarse. No había constelaciones gigantescas ni redes de respaldo. Cada aparato perdido era una herida real. En los meses siguientes, al menos otros 6 satélites fallaron por daños radiativos que destruyeron paneles solares y sistemas eléctricos. La explosión había dejado una firma que siguió castigando mucho después de que la nube desapareciera. Y no terminó ahí. En 1968 aún se reportaba que electrones asociados a Starfish Prime seguían atrapados en la atmósfera hasta 5 años después. 5 años. Un eco invisible que no se apagaba, como si el planeta hubiese conservado la cicatriz de aquel experimento. Al año siguiente, en 1963, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un acuerdo que prohibía todas las pruebas nucleares en superficie, aunque Francia y China continuaron sus programas durante décadas. Fue, al menos, el final de la breve y temeraria etapa en la que el ser humano decidió probar armas nucleares en el borde mismo del espacio. Hubo otras detonaciones, sí, pero ninguna con la escala ni el efecto hipnótico de Starfish Prime. Y aquí está la parte que da realmente vértigo. Aquella prueba ni siquiera era la más monstruosa que la tecnología humana podía construir. Existían bombas 10, 20 y hasta 30 veces más potentes. Muchas de ellas todavía existen. Así que la pregunta no es solo qué ocurrió entonces, sino qué pasaría hoy, con miles de satélites, redes eléctricas interconectadas, navegación por GPS, comunicaciones globales y una civilización que depende de la órbita para casi todo. Porque la mayoría de los aproximadamente 10.000 objetos que flotan ahí arriba no tienen blindaje suficiente frente a una detonación así. No solo caerían del cielo, se convertirían en proyectiles descontrolados, girando a velocidades absurdas hasta chocar entre sí y multiplicar los fragmentos. Un solo impacto desencadenaría otro, y luego otro, hasta crear una cascada de basura orbital capaz de devorar todo lo que aún siguiera funcionando. Una reacción en cadena, pero en el espacio. Y si a eso le añades el pulso electromagnético, el panorama se vuelve todavía más siniestro. No haría falta destruir al enemigo con fuego y escombros si bastara con lanzar una gigantesca bomba nuclear en el espacio, sobre su territorio, y devolverlo tecnológicamente al siglo XIX. Sin satélites, sin redes, sin comunicaciones modernas, sin navegación precisa. La civilización entera tambaleándose por una sola decisión tomada muy arriba, donde casi nadie mira. Así que, en resumen, ya sabemos lo que sucede cuando se arroja una bomba nuclear al espacio. Es uno de los espectáculos más deslumbrantes y terribles que puede producir la humanidad. Un destello que ilumina la noche y al mismo tiempo amenaza con apagarla todo. Y precisamente por eso resulta tan importante recordar lo que dejó Starfish Prime. No fue solo una explosión, fue una advertencia grabada en la atmósfera, en los satélites y en la memoria de la Tierra. Ojalá nunca tengamos que verla repetirse.